Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella, porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país, y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, hemos celebrado el domingo anterior la fiesta de Cristo Rey y durante toda esta semana vamos reflexionando cómo va a ser el anticipo de la llegada del Rey de Reyes cuando vuelva a juzgar a vivos y muertos. Y nos dice aquí que el fin del mundo estará marcado por muchas situaciones dolorosas y bastante temibles para quien no tiene fe, ¿no es cierto? Porque lo que dice Jesús es algo muy fuerte, ¿no? Dice que habrán guerras, que antes de su venida habrán signos en el cielo, el sol, la luna, las estrellas se van a conmover y todo esto va a causar gran espanto y también habrán signos en el agua, tsunamis, como decimos hoy día, probablemente, ¿no es cierto? Habla Jesús del rugido del mar, la violencia de las olas. Es probable que haya grandes terremotos, también hemos estado escuchando en estos días, y muchos signos que son apocalípticos. Realmente nos da un poquito de miedo, en el fondo, humanamente, esa perspectiva. Si a uno le dicen, mira, que va a haber un terremoto luego, todos sentimos un poco de temor, ¿no es cierto? Pero es necesario pasar por todas esas dificultades, angustias, problemas, antes de la llegada de Cristo. Jesús nos dice que si nosotros tenemos fe, no debemos sentir miedo, entonces, sino confianza. No debemos perder el ánimo, sino levantar la cabeza y dar gracias a Dios porque se acerca nuestra liberación. Es como una mamá que sabe que al tener a su hijo va a pasar por los dolores de parto, pero sabe que después de toda esa angustia del parto viene la alegría de recibir a su hijo en los brazos y comienza una nueva etapa y se olvida de todos los dolores. También debe ser como Jesús cuando estaba en la víspera del Viernes Santo, estaba rezando en el huerto de los olivos y comenzó a sentir una angustia de muerte.
quizás qué estaba pensando Jesús en su oración, pero era tan doloroso lo que él veía que sudaba sangre, y le pidió a Jesús al Señor, al Padre Dios, que lo consolara, que le ayudara en ese momento, porque ya no resistía más. Y Dios envió a sus ángeles para ayudarlo. Sin embargo, después de esta pasión y muerte en cruz, Jesús vive la alegría de la resurrección. Imagínense ustedes qué lindo fue cuando visitó a su Madre Santísima, porque aunque eso no aparece en la Biblia, pero se puede suponer, ¿no?, que dado que la Virgen no fue al sepulcro a ver el cadáver de Cristo como las otras mujeres, es lógico que Jesús se apareció a la Virgen, en primer lugar, a ella, para alegrarla con su resurrección. Y a partir de ese momento todo es alegría, todo es victoria, todo es estar contento, ¿no es cierto?, disfrutando de esta nueva vida que es la resurrección. Lo mismo le va a pasar al mundo. El mundo ya está sufriendo por causa de nosotros mismos, ¿no? Dice la Escritura que todas las criaturas quedaron sometidas al desorden por causa del hombre que las sometió con su pecado, ¿no? Entonces nosotros transmitimos ese pecado, esa maldad que tenemos, y vamos destruyendo la realidad que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, en esta zona donde nosotros vivimos, antes había muchos bosques nativos, bosques preciosos, de árboles maravillosos que demoraron tal vez cientos de años en formarse, ¿no? Y muchos de esos bosques nativos se destruyeron así conscientemente para poner estos otros bosques que son cultivos, ¿no es cierto?, de bosque, de árboles híbridos, árboles artificiales, en función de una economía que sabemos que hay acá de la empresa de celulosa. Entonces, lo que hace el ser humano muchas veces con la naturaleza es explotarla, dominarla, destruirla, a fin de obtener un beneficio económico. Pero después, ¿quiénes sufren? Los descendientes, porque ya no tenemos la belleza de la naturaleza, tal como Dios había permitido que se formara. Entonces, lo que vemos hoy, todo esto que se habla de que hay cambio climático, de que muchos científicos están de acuerdo, de que el ser humano también está interfiriendo en los problemas que hay en la naturaleza. Bueno, pero finalmente, ¿por qué ocurren estas cosas? Todo es fruto del pecado. El pecado. El mundo hubiese sido un paraíso si el hombre no hubiera pecado. ¿No es verdad? Entonces, todas las cosas que vemos en la naturaleza se han desordenado y están sufriendo también. Los animales sufren, las plantas sufren, el mar, los vientos, toda la ecología se ha desequilibrado por causa del pecado nuestro, de nuestro egoísmo, de nuestro individualismo, de nuestra falta de respeto a la ley de Dios. Por eso el Papa Francisco, en una encíclica reciente llamada Laudato Si, dice que cuando uno destruye la naturaleza por maldad o por ambición, por egoísmo, está cometiendo un pecado grave. No está pecando contra la naturaleza, contra los árboles, etcétera, sino contra el mismo ser humano, que está llamado a vivir en ella, en una casa que Dios creó que era para el bien de todos, y que nosotros estamos lamentablemente echando a perder. Entonces, todo lo que vamos a vivir es consecuencia de nuestro propio pecado. La muerte de Jesús en la cruz fue consecuencia de nuestro pecado y de la acción del demonio en el mundo. Lamentablemente hay que pasar por esta prueba, entonces, pero Jesús dice que no nos desanimemos, que todo eso en el fondo es necesario para purificarnos, para limpiar la naturaleza misma, para limpiar nuestras almas, para limpiar la propia humanidad, pero todo eso finalmente va a llegar a una conclusión, que es la victoria total de Jesús. Cristo resucitará y hará que todo este mundo que va a sufrir, toda la humanidad que va a sufrir
sobre todo en estos últimos tiempos, con guerras, persecuciones, signos en el cielo, etcétera, terremotos, todos estos signos apocalípticos, serán para purificar a la humanidad. Será como vivir un calvario, pasar por la puerta estrecha, vivir la cruz más fuerte antes de la llegada de Cristo. Y después de toda esa como muerte de la naturaleza y de toda la humanidad, aunque no todos van a morir, claro, cuando llegue Cristo, todos resucitarán los muertos, pero los que estén vivos tendrán una nueva forma de vivir. Todos tendremos un cuerpo que está hecho para siempre, para la inmortalidad. Y ahí entonces Jesús juzgará a los vivos, a los muertos, y entonces para quienes creen en Cristo, para quienes viven amando a Jesús, no hay temor en esto, ningún temor. Jesús lo dice así, ¿no? Quedémonos con eso. Tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está para llegarles la liberación. Es decir, cuando Cristo vuelva, será nuestra libertad. Estaremos libres de todo sufrimiento, de la muerte, estaremos libres de toda injusticia, de todo lo malo que hoy nos rodea, de esos desórdenes interiores que tenemos, del propio pecado. Ya no habrá nada de eso. Y todo volverá a ser como Dios lo pensó en el inicio. Un verdadero paraíso, un lugar de felicidad, de amor, un lugar donde realmente Dios estará presente en todos nosotros como la fuente principal de felicidad. Así es que este tiempo de Adviento que vamos a comenzar el domingo, y esta fiesta de Cristo Rey y toda esta meditación del fin del mundo, no nos quite el ánimo, no nos ponga tristes, todo lo contrario, estamos confiando, estamos felices, sabemos que junto con la Virgen, junto con San José, nos estamos preparando para que el Señor vuelva y para que así encontremos nuestra alegría mayor, la plenitud de la vida cristiana. Entonces será en la resurrección y en la otra vida, la vida que viene después. Ahora la pregunta es, ¿y entonces para qué sirve este tiempo? Bueno, este tiempo es para prepararnos para ese momento. Claro, si nosotros ahora somos fieles a Jesús, si nosotros ahora nos esforzamos ya en construir su reino acá en la tierra, aunque nos cueste mucho, aunque sea muy difícil, pero por lo menos hacemos empeño en vivir nuestra fe, entonces encontraremos que Jesús nos va a premiar en ese día con esta victoria eterna, la alegría, el gozo de estar en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, donde Cristo realmente se notará que es el verdadero Rey, porque es como el sol que ilumina a todas las personas y toda la naturaleza, los animales, las plantas, todo va a llegar a un equilibrio perfecto, una armonía hermosa, linda, maravillosa, porque Cristo será todo en todos. Y también, por si alguien no lo sabía, queda claro que en la venida de Cristo, ¿no es cierto?, habrá un nuevo cielo, pero también una nueva tierra. Es decir, habrá un lugar precioso, maravilloso, como vemos aquí también, una tierra, pero perfecta, sin ningún tipo de defecto. Podemos entonces imaginar o concluir que habrán animales, por supuesto, plantas, habrá una naturaleza, unos paisajes maravillosos. Todo será tan lindo que dice la misma Escritura que no lo podemos imaginar. Es imposible imaginar este paraíso que Jesús nos está preparando para vivir para siempre en este nuevo cielo y nueva tierra, porque ya no habrá diferencia entre este mundo y el cielo donde vive Dios. Estará todo tan conectado, porque Jesús estará presente en todo y nosotros podremos vivir en este nuevo cielo y en esta nueva tierra como un verdadero hogar. Nos vamos a sentir en casa, felices, contentos. Entonces, esa es nuestra esperanza y eso nos da ánimo para resistir en este tiempo que vivimos en el mundo, que es un tiempo de prueba, un tiempo de persecución, un tiempo en que ser cristiano no trae muchos dividendos, digamos así, humanos, no nos ayuda, no nos trae mucha ventaja a veces ser cristianos, proclamar nuestra fe en Cristo, pero ¿qué importa?
porque nosotros no lo hacemos solamente, como decía Santa Teresa de Ávila, esperando un premio o evitando un castigo, sino que porque amamos a Jesús, porque desde ya, aún en el dolor, aún en las pruebas, aún en las enfermedades, aún en las tribulaciones, nos damos cuenta que Cristo es nuestra fortaleza, es nuestra alegría y es nuestra verdadera vida. Hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, una joven filósofa que vivía en Alejandría, en el norte de África, en los primeros siglos de la era cristiana, y esta mujer que era tan sabia, era tan culta y tan hermosa, tan joven, una princesa, descubrió, hablando con un monje católico, la fe, se hizo cristiana, se hizo bautizar, vivió perfectamente la fe, era reconocida como una santa, una filósofa santa, es patrona de los filósofos, por tanto, y entonces Dios puso una gran prueba para ella, porque el hijo del emperador quería casarse con ella, pero ella quería consagrarse a Cristo. Entonces trató de dejarla en ridículo, como ella tenía fama de sabiduría, la puso a debatir con los mayores sabios de la corte imperial y Santa Catalina le ganó en este debate a todos los sabios, quedaron en vergüenza ellos, ¿no? Entonces es interesante que en la historia tenemos este caso impresionante de una mujer que era muy culta, muy sabia, pero sobre todo tan santa y tan hermosa física y espiritualmente que hasta el mismo emperador o el hijo del emperador quería casarse con ella. Pero ella dijo, no, yo primero quiero ser de Cristo y solamente de Jesús, no quiero casarme con nadie. Así que fue entonces condenada a morir. Y entonces la pusieron en una rueda que iba cortando como con distintos cuchillos el cuerpo de las personas, triturando cada parte del cuerpo, ¿no? Pero antes de que su cuerpo sufriera ese castigo, Dios hizo un milagro y destruyó esa rueda con cuchillos. Por eso, si ustedes ven una imagen de Santa Catalina de Alejandría, aparece con una rueda llena de cuchillos. Pero no murió así, después murió de otra manera, simplemente le cortaron la cabeza. Entonces era un tiempo donde los mártires entregaban su vida alegremente por Cristo, porque ellos tenían total confianza en esta palabra, ¿no? Alégrense, tengan ánimo, levanten la cabeza, está por llegarles la liberación. Para quien ama a Jesús en ese grado de heroísmo y de entrega total, tanto la muerte como el fin del mundo no constituye ningún motivo de temor, sino de alegría, porque es el signo de nuestro encuentro definitivo con el Señor. Así sea. Amén.